Eh, Gracias, como siempre, gracias por la organización del seminario, gracias al museo por su hospitalidad, incluso este año que es así virtual, pues se sigue sintiendo la hospitalidad del Museo Salcillo. Gracias por contar conmigo, por acordado de mí todos los años y a mí lo que más me gusta es cuando me presentáis. Cuando me gusta cuando me presentáis y decís cosas buenas de mí. Bueno, puedo compartir la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver. Yo siempre intento ajustarme al tema. A veces es muy difícil. Eh, Intento también dar como una línea de coherencia a mis distintas intervenciones en este seminario. Entonces, bueno, hace 2 años hablé sobre los museos como espacios para la música, para hacer conciertos y para aprovechar los materiales musicales de esos conciertos. El año pasado profundicé un poquito en esos materiales, en qué se podía hacer no se podían utilizar los materiales del museo por las razones que fuera. Y este año me salgo un poco, sigo hablando de los espacios musicales, pero mmm, pensando bueno, planteándome otras cuestiones diferentes. He titulado mi intervención Espacios musicales para los conciertos del futuro. Había hecho una pequeña repaso histórico a lo que son los espacios de la música, pero al final lo he quitado porque he pensado que tampoco era necesario y nos íbamos a despistar. Todos tenemos en mente cuáles son los espacios de la música, lo que es un teatro de ópera, lo que es una sala de conciertos, lo que es una sala de cámara pequeñita, y todos tenemos pues los grandes referentes en mente, la ópera de Sydney, la Filarmónica de Berlín, etcétera. Entonces, bueno, me interesaba más ajustarme a la temática esta. Me interesaba más ajustarme a la temática concreta de este año y hablar de los espacios de la música en el siglo XXI, los espacios de la música hoy en día, eh, pensando en cuáles son las nuevas perspectivas, cuáles son las líneas por las que veo yo que está avanzando esta evolución. No ha habido muchos cambios. Desde el 17, que se crean los primeros teatros de ópera en Italia, primero privados, después públicos. El San Casiano en Venecia es el primero en el que se cobra entrada. Muy pronto se adopta la forma de herradura tradicional, la disposición en palcos del teatro italiano, y eso se va a mantener pues, prácticamente inalterado. En Francia más o menos igual, con los balcones. En Francia le gustaba más ver y ser visto. En Alemania también, bueno, en el resto de Europa también. Pocos cambios hasta, bueno, luego las grandes construcciones del 19, la ópera de París, etcétera. En realidad pocos cambios hay en lo que es la concepción de la sala. En la sala de conciertos pasa algo parecido, desde los conciertos en las tabernas que había en Inglaterra hasta el siglo XVI, hasta que Händel, por ejemplo, estrenó Esther en una taberna, la taberna de la Corona y el Ancla. Parece de pirata, pero era ahí donde se hacían los conciertos. Hasta que, debido a que Londres era pues, la ciudad más importante de Europa, con muchísima gente, pues empezó a ser rentable pues, empezar a construir salas de conciertos. Salas emblemáticas, pues todos tenemos en mente pues, la Musikverein de Viena, el Concertgebouw de Ámsterdam, el Symphony Hall de Boston, bueno, por decir las más importantes. No las más importantes, a lo mejor las que a mí más me gustan, sobre todo por cuestiones de acústica. El cambio de paradigma se produce con la Filarmónica de Berlín, un cambio en la disposición del espacio interior, bastante revolucionario. En cierto modo, han seguido haciéndose
construyéndose salas según la disposición tradicional que se llama de caja de zapatos, alternando con esta de la Filarmónica de Berlín en viñedo, que se llama. A lo que me refiero, la idea que quería transmitir inicial es que ha habido pocos cambios en lo que es la concepción de la sala, hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta finales del siglo XX, diría yo. ¿Por dónde van? ¿Por dónde van las nuevas perspectivas ahora mismo? Bueno, pues he señalado aquí las ideas principales que quería comentar. Por un lado, se está haciendo la renovación y transformación de salas existentes. Ahora veremos con qué criterios y por qué razones. Se busca la polivalencia, se están buscando nuevas ubicaciones y entornos para las salas de conciertos, para los teatros de ópera, ahora veremos por qué. Y se están introduciendo, y nos vamos acercándonos a la última de los temas que quería comentar, se están construyendo salas portátiles, se está buscando la portabilidad, la resiliencia, la sostenibilidad desde el punto de vista lógicamente ecológico, estamos hablando, y pues la construcción de espacios ecológicos y saludables. Y dentro de este último apartado me gustaría mencionar las salas al aire libre, aunque no exclusivamente. En cuanto a las renovaciones, bueno, pues está claro que las razones por las que se realizan son económicas. No hay suelo disponible y entonces en el centro de las ciudades, entonces lo que se hace es renovar salas que ya hay existentes porque no se pueden construir otras nuevas. Se construyen en las periferias, bueno, esto tampoco se puede generalizar. En España se están construyendo salas de conciertos, se están construyendo auditorios, bueno, que tienen más aforo que habitantes tiene el pueblo en algunos sitios. Ahora me imagino que vendrá bien para sentar a cada uno en una esquina, pero bueno, en cualquier caso, si hablamos de las ciudades importantes, de las salas importantes, pues lo que se está haciendo es reformarlas. Aquí he puesto un ejemplo de Pierre-Louis Carlier, arquitecto, y Eckhart Kahle, acústico, que es la renovación del Palais du Nouveau Cycle de Lille. Era una sala espantosa, una sala con forma de abanico, una acústica horrible, y se ha hecho una sala en forma cuadrangular de caja de zapatos, se han cambiado las dimensiones, se ha hecho un estudio acústico del techo impresionante, se han cambiado los materiales, unas maderas claras que le dan carácter muy agradable, etcétera. Bueno, esto es lo que se está haciendo, insisto, por razones económicas. Mejor que construir una sala nueva, modificar una que ya se tiene. Se está buscando también la polivalencia. También, pues, para apoyar cada cosa con un ejemplo, he elegido una idea que a mí me fascina, y es la Filarmónica del Elba en Hamburgo. Aparte de que se ha buscado hacer un edificio fabuloso en un entorno que en principio no es la zona del puerto, el principio no era el mejor, quizá el lugar más glamoroso para poner una sala de conciertos, pero bueno, lo que me llama la atención, aparte del acierto arquitectónico, es que se ha construido dentro de un complejo que incluye hoteles, incluye apartamentos, viviendas familiares, etcétera. Con lo cual, pues bueno, es una manera de aprovechar los recursos, como si dijéramos. Si se hace un teatro, si se hace una sala exclusivamente para música, muy difícil de financiar. Si además se hace un hotel, se hacen viviendas, se hacen oficinas, un pequeño, incluso tiendas que hay en el complejo, pues al final pues resulta también, una vez más, por cuestiones económicas, resulta más viable. Estas son imágenes del interior de la sala, está muy trabajada, está todo cuidado hasta el más mínimo detalle. Un ejemplo que quizá llama incluso más todavía la atención es la ópera de Massy, en París, a las afueras, en los suburbios de París. Esta ópera se construyó en el año 93 dentro del centro comercial de la ciudad. Entonces, por usar una analogía, pues nos imaginamos que, igual que en el centro de Atalaya hay cines, pues imaginamos que hubiera una sala de conciertos, imaginamos que hubiera un palacio de ópera,
un teatro de ópera, pues es algo así. La idea era, aunque queramos buscar razones más románticas, la idea fundamental, el objetivo fundamental era económico, ¿eh? Era, pues bueno, aprovechar unos equipamientos colectivos para hacer este tipo de edificio que resultara más barato. Hay también otros intereses. Está la idea de compartimentar de una vez por todas la música clásica, un género que todavía se consideran elitistas. Pues bueno, es más fácil ingresar a un complejo cultural que está, si está en un centro comercial, que si está aislado, si está en un sitio, como si dijéramos, más distante. Bueno, en cualquier caso, no deja de ser un fenómeno interesante que se está haciendo. Este es un poquito... bueno, dentro de estas nuevas ubicaciones también nos encontramos con que se están sacando fuera de las ciudades, en algunos casos de manera muy interesante. Por ejemplo, tenemos el Centro Cultural Julio Prestes y la Sala Sao Paulo, que integra y que tenemos aquí en la fotografía de abajo. Esto está construido en la antigua estación de Sao Paulo. Era una estación abandonada que estaba en un barrio, para hacernos una idea, le llamaban Cracolandia, por la manera en la que funcionaba el tráfico de drogas. Era una zona en la que pues, la policía no entraba, etcétera. Tenemos referentes de otros lugares. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo acabamos con esto? Pues hicieron un centro comercial. O sea, hicieron un centro cultural. Dentro del centro cultural montaron una sala fabulosa, una sala con una acústica muy cuidada. Se puede ver cómo se utiliza el sistema de balcones antiguos, de la Musikverein, del Concertgebouw, etcétera, y el tratamiento acústico del techo, etcétera. Han hecho una sala fabulosa. La gente ha empezado a ir a la ópera. Al ser un terreno en un antiguo edificio, en una zona muy marginal, no resultó tan caro. ¿Y qué es lo que pasa? Que ha conseguido rehabilitar la zona. Entonces están surgiendo tiendas, están surgiendo, bueno, otros elementos culturales en esa zona, y ha sido pues, casi mágico, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues, pues es interesante. Otro desplazamiento que están surgiendo en las salas de conciertos es que se están creando dentro de los conservatorios. Hay decenas de casos muy interesantes, sobre todo en Francia. He escogido, bueno, por escoger uno, he escogido uno que, bueno, para mí es especialmente entrañable porque he ido muchas veces y es especialmente interesante. Él es el Music-Italo de Helsinki. Es una sala de conciertos que alberga un conservatorio dentro, alberga la Academia Sibelius de Helsinki. Entonces es muy bonito porque por las mañanas están los alumnos estudiando música y por las noches pues van los espectadores, van a escuchar los conciertos, y es una sala fabulosa que se utiliza con esa doble utilidad. Bueno, es esta que tenemos aquí. Además, pues bueno, pues está en un lugar interesante de la ciudad. Desde un punto de vista, como si dijéramos, de renovación estructural, entramos en otros aspectos que se están teniendo en cuenta ahora, porque lo que hemos comentado, vemos que se sigue manteniendo lo que es la disposición. Las salas siguen siendo más o menos igual. Hay una tendencia nueva ya del siglo XXI, que es la de la portabilidad. Consiste en llevar las salas de conciertos a los lugares donde no hay. ¿Por qué? Porque le interesa al patrocinador, por ejemplo, o porque los desastres naturales no perdonan los edificios culturales, y entonces detrás de una tragedia, de una de estas tragedias, pues el relanzar la oferta artística es muy difícil, es un auténtico desafío. Tenemos aquí, por ejemplo, la sala móvil Arc Nova, que idearon el artista Anish Kapoor y el arquitecto Arata Isozaki. ¿Qué es lo que tiene de peculiar esta sala? Que es hinchable. Es hinchable. Aquí vemos el proceso de hinchado, y fijaos qué curioso, esto es cuando se celebró el Festival de Lucerna en Matsushima. Se llevaron el Festival de Lucerna a Japón. ¿Por qué?
no sé si lo he dicho, en 2 horas está inflada. Hay un compresor y en 2 horas inflada la sala. ¿Por qué? Porque era una zona devastada por el tsunami de 2011. Entonces, bueno, pues con 2 horas montando la sala y con un esfuerzo muy importante por la organización, pues al final se pudo hacer ahí el festival. Una sala que inmediatamente después se desmontó y que ha seguido instalándose en otros lugares. Esta es una vista por la noche, es precioso, me imagino que debe ser. No sé la acústica cómo es, pero me consta que está cuidada. Una sala también dentro de esta idea de la portabilidad que a mí me llama especialmente la atención. Yo soy ferviente admirador de Zaha Hadid, falleció hace poquito, era una arquitecta anglo-iraquí y sus construcciones me parecen fantásticas. Es una pena que el proyecto que hizo para la ópera de Jordania, que al final no se construyera porque era el palacio de ópera más bonito que yo he visto en mi vida, por lo menos en proyecto. Esta es la sala de Johann Sebastian Bach. Es una sala de cámara, está inspirada estructuralmente en la música de Bach, el contrapunto de Bach es el que inspira ese movimiento envolvente que tiene la propia sala, y es una sala portátil. Hasta donde yo sé, se instaló en 2009 en Manchester y allí se quedó. Hasta donde yo sé, está investigando, pero no encontró más información. Entonces no sé si se desmontó, se llevó a otro sitio. Toda la información que encuentro es sobre Manchester. Entonces, bueno, en cualquier caso, la idea es interesante. Otro aspecto a tener en cuenta que mencionaba antes, la resiliencia. Todos nos acordaremos del terrible terremoto que asoló la región italiana de Abruzzo en 2009, en concreto la localidad de municipio de L'Aquila, pues murieron más de 300 personas, fue un auténtico desastre. A un arquitecto italiano, Renzo Piano, se le ocurrió la idea de inmediatamente construir un auditorio, y le decían, bueno, pues es que si se va a caer otra vez, dice, no, es que yo lo voy a construir de manera que no se caiga, pase lo que pase. Ideó un auditorio impresionante, tiene unas medidas antisísmicas que no es de lo más avanzado, es lo más avanzado que hay ahora mismo en arquitectura antisísmica. Este auditorio aguanta lo que sea. Si la máxima en la escala de Richter, lo máximo es, pues no sé cuánto es lo máximo en la escala de Richter, pues esto aguanta el doble. Es, bueno, sensacional, es fantástico, con una acústica muy cuidada, bueno, y fue una manera de devolverle a la ciudad que había sufrido ese terremoto tan tremendo, devolverle la vida cultural, devolverle la música y además darle la tranquilidad de que su auditorio va a durar mucho tiempo, va a estar ahí con ellos muchísimo tiempo. Nos encontramos también, lo he mencionado antes, con la sostenibilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues se habla de salas de conciertos o salas de ópera que sean verdes, que sean saludables. No es fácil dominar los problemas ambientales cuando se trata de construir un teatro de ópera o una sala de conciertos, porque el volumen tan grande que implica la sala plantea problemas evidentes de aislamiento y de consumo energético. Hay una particularidad también que caracteriza estas salas. No sé si os habéis dado cuenta de algo de lo que carecen todas las salas que hemos visto, de ventanas. Los edificios pueden tener ventanas para las zonas de trabajo, para las oficinas, etcétera, pero las salas nunca tienen ventanas. Ahora hablaremos de eso. De manera que el aire acondicionado se impone, es esencial para las zonas de trabajo, para las salas, una sala grandísima que hay que llenar. Se buscó el ejemplo este que os he puesto aquí, para la Filarmónica de París, se buscó materiales locales. Pero claro, las maderas pues normalmente son de procedencia exótica y eso ya la ecología. Se colocaron 1000 metros cuadrados de células fotovoltaicas en la cubierta, la cubierta envolvente del edificio, de manera que generara su propia energía. Y luego algo que a veces se olvida, como está construida a las afueras, se crearon estaciones, paradas de metro, paradas de tranvía, para que la gente pueda ir
en metro, en tranvía, en bici, todo eso se hicieron carriles bici, porque claro, si haces un edificio sostenible y luego se desplaza todo el mundo en coche, no tiene mucho sentido. Claro, luego la paradoja es que los músicos que vienen a tocar en las orquestas vienen en avión, desplazando pues eso, mucha gente, mucho equipo, mucho en avión, bueno, poco a poco. Y al hablar de espacios ecológicos y ya dentro de lo que serían espacios ecológicos y saludables, pues yo me centraría en dos ideas: las salas al aire libre, que es algo que en España tenemos muy poco, le tenemos muy poco aprecio, hay muy poquitas, son muy circunstanciales y son salas construidas para otra cosa, estadios de fútbol, plazas de toros fundamentalmente, y que se usan para hacer conciertos. Y luego lo que yo digo, salas adaptadas a la nueva realidad. Como antecedente tenemos que Gaetano Merola, un músico italiano, emigrado a Estados Unidos a finales del siglo XIX, pues fue a un partido de fútbol en el estadio fútbol americano, en el estadio de la Universidad de Stanford, en Palo Alto, y se dio cuenta que eso tenía una acústica fabulosa, que él oía a los jugadores las cosas que se decían en voz baja. Entonces alquiló el estadio para hacer representaciones de ópera en 1922 y asistió muchísimo público de todas las clases sociales. Ahí ya no era élite, ahí ya iba el comerciante del barrio, el trabajador, el obrero, y fue, pues bueno, una manera de iniciar, plantear la democratización, posibilidad de la democratización de la música. Pasando de ese hito al siglo XXI, a la actualidad, nos encontramos con que, insisto, en otros países, no en España, curioso, porque aquí es donde tenemos el buen tiempo, pero bueno, en otros países cuando llega el verano aprovechan, salen fuera, hacen festivales al aire libre en verano y aprovechan. Se están haciendo cada vez más salas al aire libre. He escogido algunas, por ejemplo, esta es muy interesante. Las salas al aire libre tienen el problema que son un desafío acústico. A veces, como en este caso, se hace un estudio acústico fabuloso, de manera que una orquesta pueda tocar sin amplificación y el público pueda disfrutarlo. Otras veces se hacen estudios acústicos muy, muy importantes, pero utilizando amplificaciones, como veremos ahora. En Grafenegg, en Austria, a 50 kilómetros de Viena, está la Wolkentur, torre de nubes se podría traducir, por esa especie de cubierta deconstruida que tiene, con una altura de 15 metros, es un escenario al aire libre, con capacidad para 1.700 espectadores, y tiene un dispositivo acústico ideado por Müller, BBM, que tiene una acústica sensacional. Entonces, pues bueno, se puede disfrutar de los conciertos al aire libre. Más conocido quizá es el pabellón J. Pritzker en Chicago, que construyó Frank Gehry. Tiene un sistema de sonido muy sofisticado y la gente pues se sienta aquí en el césped y escucha los conciertos. Es un ambiente muy, muy agradable. Frank Gehry también reformó el Hollywood Bowl de Los Ángeles, que había construido Lloyd Wright, el hijo de Frank Lloyd. Lo había construido a principios del siglo XX y hace unos años Frank Gehry lo reconstruyó. Es interesante el hecho de que Estados Unidos tiene una tradición muy importante de conciertos al aire libre y cada gran orquesta tiene su escenario al aire libre, generalmente terrenos arbolados, fuera de la ciudad. La Boston Symphony Orchestra tiene Tanglewood, la Cleveland Orchestra tiene Blossom, etc. Aquí se celebra lo que se llama conciertos bajo las estrellas. Conciertos bajo las estrellas. Y luego pues, es muy interesante simplemente mencionar el Festival de Bregenz en Austria, que se hace en el lago y con unos montajes impresionantes desde el punto de vista escenográfico. Aquí se ha cuidado mucho la disposición de las gradas, utilizando los modelos de los anfiteatros romanos, y se utiliza también la amplificación. Y por último, quería comentar la posibilidad de adaptar las salas a la nueva realidad. He comentado antes que las salas de conciertos no tienen ventanas. Ese es el reto quizás que nos enfrentamos ahora mismo, la ventilación. Quizás se puede hacer con los equipos de aire acondicionado, quizás se puede hacer, pues bueno,
aportando sistemas de ventilación natural. El problema es siempre la acústica. El problema es la acústica. Las ventanas pues es complicado de manejar, pero bueno, es un reto, es un desafío y a mí me encantaría que hicieran salas de conciertos con ventanas. Me encantaría, yo le tengo mucha manía a lo que algunos llaman edificios enfermos. Hace unos años leí un informe de un sindicato que hablaba de la manía esta de hacer edificios que no tienen ventanas, no se pueden abrir las ventanas y dan problemas por lo que es no tener aire fresco, estar con el aire recirculado y todas estas cuestiones. Pasa mucho en los hospitales. Vas al hospital y te encuentras con que no puedes abrir la ventana. O sencillamente no hay ventana, hay un cristal fijo o ahí te dicen no se puede abrir. Había una llave pero se perdió. Yo siempre me llevo alguna herramienta para abrir la ventana. Bueno, pues este es el desafío y estas son las líneas que se están siguiendo. Hoy en día en los nuevos espacios o los planteamientos para los conciertos del futuro, que yo creo que es interesante considerar en el momento actual especialmente. Y nada más. Esto es lo que quería comentar. Muchísimas gracias. La verdad es que son espacios fascinantes y desde el punto de vista de la historia del arte es que a mí me encanta la arquitectura contemporánea y también se me han presentado, también se me plantean muchas preguntas. La música ha sido muy importante a lo largo de este año y con el confinamiento y, y la verdad es que se ha consumido muchísimo, ¿verdad? En lo que ese otro espacio que es el digital. Pero claro, la gente está deseando ir a ver la música en vivo, igual que está deseando disfrutar las obras de arte en los museos y la gente quiere presencialidad. Y está claro que los teatros, las salas de conciertos, pues se está haciendo muy bien y están funcionando como espacios seguros, ¿no? ¿No te parece? Sí lo es. Me parece que lo que tú estás diciendo estás dando en el clavo, estás dando con la clave. Se ha hecho mucha música este año desde centros de educación, conservatorios. A mí me han mandado vídeos de estos que han hecho los niños, cada uno en su casa, montando piezas de mucha complejidad. Desde los grupos que no podían dar sus conciertos, las orquestas. Se han visto muchísimo interés en hacer muchísimas cosas. Y quizá sería una buena ocasión, una buena oportunidad para darnos cuenta de lo que hemos perdido. Pero ojo, no durante el confinamiento, sino de lo que habíamos perdido antes del confinamiento. Yo no sé si la gente es consciente. Pensad un poquito antes del confinamiento a cuántos conciertos hemos podido ir en Murcia, cuántos conciertos se hacen, normalmente con qué frecuencia, etcétera. Yo digo mi experiencia cuando yo estudiaba la carrera, cuando yo estudiaba en el conservatorio, todos los días había varios conciertos en Murcia. Estaban las cajas de ahorros, estaban las distintas instituciones que organizaban hasta el punto de que uno tenía que elegir. Y yo todos los días, cuando tuve turno de tarde en la facultad, todos los días al salir de la facultad decía, venga, ¿a qué concierto me voy? Yo todos los días me escuchaba un concierto en vivo. Llegó un momento en que desaparecieron las cajas de ahorro, llegaron pues aquellas restricciones, no sé si llamarlos recortes porque parece que no es políticamente correcto, me da igual. Llegó esa etapa de tremenda austeridad y yo me encontré con que hace unos años pues me di cuenta, pues desde 2008 hacia acá, que en Murcia no hay concierto. Yo me acuerdo cuando las instituciones te sugerían, hablabas, no somos músicos y tal, ¿por qué no venís un día? No quiero citar ninguna institución, ¿por qué no venís un día a dar un concierto? Ahora es al contrario, uno va a la institución y dice, podemos dar un concierto, y dice, bueno, si pagáis la sala, la luz, el personal y mil cosas más, pues os dejamos que vengamos a dar un concierto. Eso al final quien lo sufre es pues no sé, a mí me da pena mis alumnos que son jóvenes y que yo no les puedo decir, ve a un concierto porque insisto, no este año, sino el pasado y el anterior, porque no hay concierto. Entonces, a ver si esto, las ganas que estamos pasando de ver conciertos de verdad, a ver si cuando salgamos del todo y se puedan hacer, a ver si de verdad se hacen, porque es que no se estaban haciendo. Lo siento, Tienes razón, ojalá que sí, ojalá que sí. pero yo como músico lo veo así. Sí.
Lo que pasa es que al final las crisis malditas de la economía, pues como siempre, ahora más, encima nos faltaba esta crisis. Las crisis es que son permanentes, sobre todo cuando se quieren hacer permanentes y cuando Mm. las soluciones que se dan son de aquella manera. Entonces, bueno, a ver si reflexionamos y pensamos que eso, salimos con mucha ganas de tomarnos la cerveza por ahí, pero también de ir al concierto. ¿Mm? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Hay un comentario que pone Ana Jiménez, muy interesante, muchas gracias. Y es que Juan Miguel además siempre se acomoda al tema que propone el ICOM y que hace un esfuerzo ingente cada año, cosa que tenemos que agradecer. Mira, Juan Miguel, magnífico como siempre en su especialidad de música y en esta ocasión muy interesante disertación sobre los espacios de concierto. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Qué bien, pues Juan muchas Carlos. gracias No, por- ha sido muy interesante. Además, es verdad que muy, muy interesante. Y Gran además, orador, mejor profesor, gracias. sí, oye, y creo que bueno, las grandes orquestas se están acomodando sus programas porque con menos músicos y cosas, claro, ya no es fácil, eh, tocan otras piezas musicales porque no se están moviendo tantos números o no se van a mover por lo visto tal cantidad de músicos. Eso Es, es lo que parece que, bueno, y de hecho me consta que en algún caso está siendo así. es tremendo. Yo estoy hablando con amigos constantemente y es tremendo lo que me cuentan. Y la mayoría pues han tenido que mucha gente incluso desprecia un poco, pero muchos han tenido afortunadamente la precaución de tener una carrera docente y simultanearlo con la interpretación, pero los que están exclusivamente dedicados a la interpretación lo están pasando muy mal. Y bueno, es que no se trata solamente de tocar menos músicos, no se trata de tocar para menos gente, se trata de que pensemos en una ópera, por ejemplo, las óperas son carísimas y montar una ópera implica que para que la ópera se pueda montar tú tienes que garantizarte la sala llena durante un montón de tiempo. Si lo primero que hacen es reducir el aforo, lógicamente, pues entonces no se puede montar la ópera. Y con los conciertos pasa algo parecido. Dice, bueno, medidas de seguridad, pero un señor que está tocando el trombón, ¿a quién le ponen la mascarilla? ¿A él o al trombón? Eh, es que es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil. Y ahora mismo las clases se están dando también de aquella manera. Uf. Bueno, no quiero añadir pesimismo. Seguro que hay gente que lo está pasando peor, pero que la situación es complicada y que el futuro no está, a corto plazo no está muy claro. O bueno, vamos a ver si a largo plazo, pues eso, como vamos a salir de esto con muchas ganas de hacer muchas cosas, a ver si tenemos también muchas ganas de ir a conciertos y de escuchar música y de todo eso.